Listo. Entonces el tema es las comunicaciones oficiales como elemento esencial para administración documental. Cuando hablamos de las comunicaciones oficiales, estamos hablando de las comunicaciones internas y las comunicaciones externas que hay dentro de una empresa. ¿Cuáles son las comunicaciones oficiales? Son las que se dan dentro de una entidad pública del Estado. Esas son las comunicaciones oficiales. Dentro de las comunicaciones oficiales tenemos las internas, que son las comunicaciones recibidas y las comunicaciones enviadas. Entonces, en términos de concepto, las comunicaciones oficiales son todas aquellas comunicaciones internas y externas que son producidas o recibidas a través de medios magnéticos que pueden ser ¿qué? USBs, memorias, discos, ¿sí? Eh, correos electrónicos, porque son magnéticos y aparte, o puede ser electrónicos, que se generan en pro del desarrollo de las actividades administrativas de cada determinada organización o empresa. Las comunicaciones oficiales se clasifican en internas y externas dentro de la unidad de correspondencia. ¿Qué es la unidad de correspondencia? Es el mismo archivo, ¿sí? Tal y como se explica eh, a continuación, es decir, ¿qué son las comunicaciones internas? Son todas las comunicaciones de carácter oficial de las entidades públicas o privadas donde se manejan controles y procedimientos establecidos. Un ejemplo de una comunicación interna, un acta, una circular, un memorando, un informe. Eso es comunicación interna. El procedimiento inicia con la recepción de comunicaciones oficiales internas en cada dependencia y termina en la revisión respectiva, pero no antes de realizar la determinada actividad archivística y su registro en la planilla de distribución. Es decir, que cuando llega ese oficio a la unidad de archivo o de correspondencia, se debe llenar el registro de que llegó y para dónde va. Eso se llama planilla de distribución. Significa para dónde va, digamos, eh, esa comunicación, a qué oficina va, para quién va ese memorando, para quién va esa circular, o para quién va esa resolución, o para quién va ese informe. Cuando hablamos de comunicación interna, ¿no? Perdón que me estoy quedando sin voz. Dice, eso se identifica con la ayuda de códigos según la dependencia y de forma consecutiva en la tabla de retención documental. Ustedes saben qué es la tabla de retención documental. Ahora, ¿qué son las comunicaciones oficiales recibidas? Son aquellas que ingresan a las entidades mediante un control establecido como la revisión, verificación, registro de datos del destinatario. Espere que les comparta la pantalla, que se las había compartido. Entonces, para luego realizar el proceso de radicación, distribución a la correspondiente dependencia, brindando el trámite de la unidad de correspondencia. Listo. Esas son las comunicaciones internas eh, oficiales, perdón. Entonces vienen las comunicaciones oficiales enviadas. Son aquellas comunicaciones que son enviadas en soporte físico. ¿Qué es soporte físico? Pues en una hoja, sí, las hojas son soporte físico, lo cual contiene el documento original y máximo 2 copias del mismo. La original se remite a su destinatario final, realizando el debido procedimiento y establecido por cada unidad correspondiente. Ahora, ¿qué las comunicaciones externas? Son todas aquellas comunicaciones que son producidas por la empresa, ¿sí? Y que son en ejercicio de funciones que son destinadas a otras empresas, ¿sí? En diferentes medios. Y dice, a continuación, se explica de forma detallada el procedimiento de las comunicaciones según su recibimiento o a la entidad. Vamos a ver los pasos que se hacen para el proceso de recepción de un documento interno y de un documento externo. ¿Qué es recepción? Recibir un documento.
Entonces, es el proceso, la recepción es el proceso de operaciones de verificación y control que realiza una entidad pública o privada en la emisión de documentos, tanto de forma interna como externa, que son remitidos por una persona natural o jurídica. Entonces, vamos a empezar con los pasos para la recepción. Estos pasos siempre se deben hacer en la unidad de correspondencia o en la unidad de archivo, ¿sí? Ya. Entonces, el primer paso se llama recepción. ¿A qué le podemos llamar nosotros recepción? A ver, chicos, ¿a qué le llamamos nosotros recepción? ¿Nadie? Ah, están dormidos, ¿no? ¿Les hago quiz? No, profe. Bueno, entonces respondan. Recepción es como donde se reciben los documentos. Más o menos. Donde se registran. Muy bien. ¿Qué más podemos llamar recepción? Es del verbo recibir, ¿sí? Eso es recepción, recibir. Pero en archivística, este punto dice, consiste en recibir las comunicaciones oficiales provenientes de diferentes entidades y diversos medios, tanto físico o directo, así como de modo magnético o indirecto. Directo es cuando me llegan a mí y yo los toco. Indirecto es cuando llega por correo electrónico, llega la comunicación por correo electrónico. Hoy en día, ahorita con lo de la pandemia, si antes se tenía que enviar por correo y físico también el documento, hoy en día ya no. Hoy en día ya todo es aceptado por correo electrónico, ¿sí? Entonces, ya casi que todas las comunicaciones oficiales están dadas de manera electrónica, pero todavía se conservan ciertos protocolos en el cual se deben enviar documentos físicos, pero ya eso ha disminuido muchísimo por las cuestiones de la pandemia. Por consiguiente, la recepción de comunicación física o directa es aquella que es entregada por la persona interesada a una unidad de correspondencia. Recuerden que unidad de correspondencia es el archivo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué debemos verificar cuando una comunicación llega a recepción? ¿La comunicación está dirigida a la empresa o a un funcionario? Eso es lo que tenemos que verificar primero, revisar la carta. ¿Se trata de una comunicación oficial? El sobre debe estar correctamente marcado, ¿sí? ¿Hacia dónde va? Si no está correctamente marcado, pedirle a la persona que lo verifique o que revise a quién va, porque no se puede llegar a una correspondencia que no sea clara para quién va en cuanto a la parte por ejemplo, una gobernación, una alcaldías o todos los entes públicos. Siempre se debe especificar hacia qué parte va. Si usted no sabe el nombre del jurídico, pero quiere dirigir la carta ya, pues oficina de jurídica, de, gobernación de la UCA. Pero si usted le sabe el nombre, pues Pepito Pérez, jefe de la oficina de jurídica, gobernación de la UCA. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la recepción de comunicación indirecta, es decir, aquella que es enviada por correos electrónicos, se debe tener, sí, o sea, se debe cuidar mucho en este sentido. Hay que verificar esto. Que el asunto sea competente a la dependencia. De pronto van a enviar una carta al área de producción y se la enviaron fue al área de talento humano o al área de servicios generales. Entonces usted que es el que está verificando el correo electrónico de la empresa, debe estar pendiente que esa carta sea para esa dependencia. Si yo estoy en, en marketing y me llegó en el correo de marketing de la empresa, me llegó eso, pero de un proveedor para servicios generales, yo tengo que redireccionar esa carta para allá, o sea, enviarla a servicios generales porque no viene para mí. ¿Por qué? Porque yo verifico que sea para esa dependencia. Debe ser firmada, así venga por internet, debe ser firmada. Debe tener fecha actualizada. Cuando hablamos de fecha actualizada, una carta no la podemos recibir con
máximo 8 días hábiles de fecha. Digamos, si yo hice una carta el 1 de septiembre, ¿será que ahorita me la reciben a este tiempo? No, porque ha pasado mucho tiempo. Máximo me la reciben a 8 días. Y eso máximo, porque realmente hay unas empresas que después de 3 días no le reciben. No, señora, actualice la fecha. ¿Sí? Porque es que en los registros de entrada de la correspondencia en las empresas hay que colocar fecha, ¿cierto? Ajá. Hoy es 28 y me trajo una carta con fecha del 1. ¿Mm? Y en el registro voy en el día 28. Máximo 3 días lo dejan en algunas empresas para que el consecutivo de las fechas que del registro de ingreso de documentos cuadre bien. ¿Listo? En la comunicación se cita el domicilio del remitente. Siempre, siempre que vayan a hacer una carta, si es personal para la gobernación, digamos una carta mía para la gobernación, debo colocar mi nombres con mis apellidos, mi número de cédula y de dónde es, el número del celular y la dirección de mi casa. Ahorita con la cuestión de pandemia, aparte de la dirección de mi casa, debo colocar el correo electrónico. ¿Por qué? Porque ahorita ya no le va a llegar la respuesta física a su casa, sino que le va a llegar la respuesta vía correo electrónico. ¿Hasta ahí? Bien. Abajo dice, ¿qué debo también tener en cuenta? Los anexos. Los anexos significan, si yo en la carta digo anexo fotocopia de la cédula, entonces debe ir la fotocopia de la cédula. Si usted en la carta, leyó la carta, usted está en recepción, leyó la carta y dice anexo fotocopia de la cédula y no la trae, ¿usted la recibe? No, No puede recibirla porque ya está cometiendo un error grandísimo en la archivística. Si en la carta dice anexo fotocopia de la cédula, fotocopia el registro de vacunas, fotocopia del CISBEN, deben ir los 3 anexos, con uno nomás que le falte. No, señor, no le puedo recibir. ¿Pero por qué? Porque no trae los anexos completos. Ay, yo ahorita se lo traigo. No, señor, cuando los tenga completos, yo le recibo la correspondencia. De lo contrario, no me es permitido recibir esos documentos. Así sea claro, porque perfecto, después el Pérez. problema es para, Claro que sí, después van a decir que usted fue la que perdió ese documento. sí, Y cuando usted lo sancionen, lo pueden sancionar hasta pérdida de su trabajo, porque trabajar con documentos es muy, muy delicado. Y más si son documentos ajenos, porque usted está custodiando documentos ajenos. Entonces tengan muy en cuenta eso, chicos. Ahora, el primer paso fue recepción, el segundo paso es clasificación. Dice. Este paso consiste en separar los documentos en el momento que se reciben, según el tipo de comunicación, los cuales se dividen en 2 grupos, oficial y personales. ¿Cuáles son los oficiales? Según la norma, artículos del Acuerdo 060 del 2000 del Archivo General de la Nación, son todas aquellas comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. Es decir, que todas esas comunicaciones son realizadas por una entidad. Es decir, de entidad a entidad son comunicaciones oficiales. Es decir, FUNEDO a gobernación, eso es comunicación oficial. Pero de Marta Amparo a gobernación es una comunicación personal. De Marta Amparo a FUNEDO es una comunicación personal. De ustedes a FUNEDO es una comunicación personal. De ustedes a la gobernación es una comunicación personal. Pero si usted representa una empresa, digamos, la empresa que yo tenía para los archivos de Innovar a FUNEDO es oficial, de Innovar a la gobernación es una comunicación oficial. Que les quede claro, ¿no?
Y las comunicaciones personales, según el artículo del Acuerdo 060 del 2001 del Archivo General de la Nación, dice que son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades a título personal, citando o no el cargo del funcionario. Estas no generan trámites para las instituciones, es decir, nuestras comunicaciones, digamos, yo a la gobernación le voy a pedir un subsidio de vivienda, esa comunicación no la van a guardar, esa comunicación le dan respuesta y la eliminan de una vez. Esa comunicación no va para ser guardada. ¿Sí? A ver, nos quedan 10 minutos de este primera sesión para que entremos ahorita a la otra sesión. Apenas se termine esta sesión, descansamos un minuto, por lo menos yo voy a descansar un minuto, terminar esta sesión, un minuto y arrancamos nuevamente la sesión. ¿Por qué? Porque la profe está quedando casi sin voz. Listo. Entonces, el siguiente paso, el primero fue recepción, segundo fue ¿qué? Clasificación, tercero, apertura. Dice, en este paso consiste en abrir el sobre o empaque de la comunicación oficial para verificar el contenido de sus anexos. ¿Sí? Pero un momentito. Entonces, tenemos, no se nos olviden los pasos. Primero, ¿cuál fue? Recepción. El segundo, ¿cuál fue? Clasificación. Tercero, ¿cuál es? Apertura, que significa abrir los empaques donde vienen las comunicaciones para verificar anexos. El cuarto es revisión. Revisión significa, como la palabra lo dice, revisar. ¿Revisar qué? Revisar que esté la comunicación de acuerdo a las normas de las comunicaciones, que significa que dice que en este paso nosotros tenemos que tener en cuenta que la comunicación esté firmada, ¿sí? Que esté firmada y que tenga para quién va dirigida. Eso es revisión. Revisan de que lo que se solicita sea competente para esa área a donde va dirigida esa carta o esa correspondencia. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, las comunicaciones oficiales que ingresan a las entidades deben tener un proceso de revisión de anexos del destinatario, de los datos de procedencia y verificación del asunto. ¿Sí? Cuando hablamos de verificación del asunto, vuelvo y les digo que lo que estén solicitando en esa área le competa a esa área. Si no es competente esa área, yo que estoy recibiendo esa correspondencia, le digo, no vea, esa carta usted la dirigió a Secretaría de Apoyo del Gobierno y usted tiene que dirigirla a la Secretaría de Vivienda Social. Entonces, yo no puedo recibírsela. Necesito que cambie la procedencia. ¿A dónde es que va a ir esa carta? Cámbiale y vuélvala a traer, porque no se la puedo recibir. El concepto no va para allá. Eso es revisión. Luego viene radicación, ¿sí? Radicación que es según el acuerdo 060, ¿sí? Del 2001 de la AGN, Archivo General de la Nación, dice que radicación es el proceso por medio del cual las organizaciones asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora del recibo. Entonces, la radicación se realiza en un libro o se realiza en un software. La radicación se efectúa mediante la impresión de un sello en el documento que indica que es de propiedad de la organización. Este sello se denomina como el sello radicador y puede ser aplicado manualmente o mecánico o sistemáticamente. En él se indica el número según el orden que fue recibido, la fecha, quien lo recibió, además para quién va ese documento. Aquí, como observan, voy a ampliar un poquito. Vamos a observar un poquito. ¿Se observan? Este más o menos un sello de radicador.
Aunque ahorita todas las empresas están ya radicando casi que todas de forma digital. Colocan la hoja dentro de una impresora específica y ella bota ya el, el número de radicado y el consecutivo y todo. Entonces, aquí donde dice el número de orden va el consecutivo. Fecha de recibido, pues la fecha en que se recibió. Pase a significa a qué área va. Y atendido, aquí se le coloca uno si fue atendido o no fue atendida esa solicitud o esa carta. Respuesta para número de la respuesta. Es decir, si yo le voy a responder una carta a un cliente, yo debo colocar aquí el número que generó esa carta va a ser enviada para un cliente, ese número, y la fecha en que fue enviada o diseñada la carta de respuesta. Entonces, este es el sello radicador. Entonces, según el artículo 5 del Acuerdo 060 del 2001, Archivo General de la Nación, los procedimientos para la erradicación de las comunicaciones oficiales velarán por la transparencia de la actuación administrativa. Quiere decir que cuando ustedes están haciendo esa erradicación, después ya no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque eso es una evidencia de que sí se entregó un documento, en el cual se establece el proceso de asignación de los consecutivos. No podrán reservar números erradicados, ni repetirlos, enmendaduras, corregirlos o tacharlos. Según la Guía Técnica Colombiana, la 185, el espacio para colocar el sello erradicador en la elaboración de cartas o comunicaciones oficiales es la zona 3, corresponde al extremo superior derecho del documento. ¿Listo? Seguimos con el sexto paso, que se llama registro. Significa que en este paso es donde registran ese documento en el formato de control de archivos. ¿Listo? Ahí colocamos, ¿qué se coloca en ese registro? Nombre de la persona o entidad remitente o destinataria, nombre del código de la dependencia, competente, número de erradicación y un funcionario responsable de esa dependencia. Luego viene la distribución y reparto. ¿Qué es distribución y reparto? Significa hacia qué departamento va o área. Dice, una vez la comunicación registrada, se proceden a la distribución o reparto de las mismas hacia las oficinas que deben realizar el proceso de atención y trámite correspondientes. Las entidades que cuenten con la unidad de correspondencia realizan este procedimiento por medio de un mensajero interno o patinador. Es decir, por ejemplo, en la gobernación todos los documentos llegan a archivo, pero de archivo en la unidad de archivo deben haber dos personas que se encarguen de repartir toda esa correspondencia a toda la gobernación. ¿Listo? Y a ellos se les dice mensajero interno o patinadores, porque antiguamente en las empresas un muchacho en patines era el que andaba en la empresa repartiendo las correspondencias de cada unidad. Pues uno todavía los ve en la televisión, en películas, todavía uno ve que hay como una persona patinando dentro de la oficina, él es el que está llevando la correspondencia interna desde la unidad de archivo, por eso se llama patinador. Bueno, entonces aquí vamos a ver el proceso. El proceso se da de esta forma. Primero, recepción, clasificación, apertura, revisión, radicación, registro y reparto. Estos son los pasos de ¿qué? El proceso de recepción de documentos. ¿Listo? Vamos a dar por terminada esta sección para luego continuar con el proceso de, esto es recepción, me llegó. Luego, en la otra sesión vamos a dar el proceso de envío de documentos. Ya no es recibir, sino desde mi empresa, cómo debo enviar los documentos. ¿Listo? Vamos a cerrar y en un minuto volvemos a entrar.